un programa interdisciplinario e interinstitucional dentro de la UNAM, apoyado por 5 centros de la UNAM, que son el Instituto de Investigación Económica, la Facultad de Economía, ¿cómo se llama? El CISAN, este estudio sobre América del Norte, el SECADET, que es un centro de economía aplicada de la UNAM, y el CRIM de Cuernavaca. El objetivo, lo dice su nombre, es el estudio de la economía del conocimiento en el contexto de la globalización, con el propósito de estudiar, de discutir en torno al desarrollo económico. Esta orientación se plasmó en un primer documento, un programa de investigación, donde se desarrollaban los puntos centrales de preocupación del programa. ¿Cómo unía estas 3 cuestiones? La economía del conocimiento, la globalización y el desarrollo. A partir de unos, que sean 3 años atrás, cuando cambió, ¿no? Sí. A partir de unos 3 años atrás, hubo una primera modificación. El protocolo en realidad ya lleva como 8 años, ¿no? Sí. Ya lleva como 8 años. Y hace unos 3 años atrás se reelaboró el Prolocode, el protocolo fundacional del Prolocode, a partir de la constatación de que la economía del conocimiento no solamente era un gran avance en términos de desarrollo económico, sino que también tenía su lado oscuro, y era usado cada vez más con fines que desnaturalizaban el desarrollo económico, que era el objetivo que interesaba al programa. Por esa razón se elaboró un segundo protocolo, donde ya es una aproximación mucho más concreta a la problemática del mundo de hoy. En ese sentido, estará muy vinculada a la problemática del Prolocode, que se ha expresado en múltiples artículos. Tiene una página que ustedes pueden consultar, donde no es completa todavía, no se ha terminado de completar, pero sí están los principales documentos, materiales, libros, etcétera, que ha publicado el programa sobre esta perspectiva. Entonces, el seminario, lo que va a explicar ahora el doctor Sergio, se encuadra, se enmarca dentro de esta línea de estudios de trabajo del Prolocode. Si hay alguna pregunta, no sobre el seminario, que ya lo va a explicar el doctor Sergio, sino sobre el Prolocode, pueden hacerla, ¿no? Sin problema. Cualquier duda que tengan. Yo veo, ¿se oye el micrófono? Sí. Yo veo caras conocidas, entonces creo que todo el mundo ya está familiarizado con lo que es el Prolocode. Si acaso por ahí, no sé si esta chica sí, creo que tú no habías venido, ¿no? No, ¿cómo es tu nombre? Ricardo Méndez. Ricardo Méndez. Y la compañera que está junto a ti, no sé si ya había venido. Sí, había. Vine la vez. Veniste la vez anterior. Pues son las caras nuevas que yo podría, o sea, que estoy viendo. Los demás creo que ya están familiarizados, entonces bueno, para los nuevos, o sea, el Prolocode tiene una página, de hecho, la mecánica del funcionamiento del programa, del seminario, va a ser
en constante relación con la página. O sea, en la página se sube el programa ya está en la página, ¿verdad, Andrés? Sí, ya. El programa del seminario ya está en la página, y la bibliografía de las sesiones se va a ir subiendo a la página y ustedes la pueden descargar de ahí, ¿no? Entonces, bueno, ya les daremos la dirección de la página, del sitio, para que entonces se pueda funcionar de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, paso a la presentación del seminario que daremos este semestre. La idea es, bueno, hago la presentación, una presentación general, como en los seminarios anteriores. En este seminario lo hemos dividido en 3 bloques, siguiendo los ejes de desarrollo del seminario, es decir, un bloque relacionado con globalización, conocimiento, ahora más enfocado a cambios en el orden mundial, el contexto mundial de un poco de América Latina. Luego el otro bloque es referido a la problemática del Estado, y finalmente el último es referido a la empresa transnacional y su relación con el desarrollo. Bueno, en este programa, en el seminario que daremos este semestre, hemos decidido enfocarnos a la problemática actual de América Latina, ¿no? Esto de acuerdo a un programa de largo alcance que nos fijamos para los seminarios en doctorado, ¿no? Donde un programa de largo alcance que se compone de 3 partes. Una primera es el estudio de los problemas internacionales, ¿no? Atacando, digamos, los problemas actuales más relevantes y los fundamentos teórico-históricos de esos problemas actuales, ¿no? Lo cual hicimos el semestre pasado, ¿no? Una segunda parte que tiene que ver justamente con abordar la problemática de América Latina. En esta ocasión decidimos hacerlo en el orden inverso en como lo hicimos el año pasado, es decir, el año pasado. Es decir, nos vamos a enfocar primeramente en los problemas actuales de América Latina, ¿no? Que es lo que vamos a ver este semestre, y la idea es que el semestre entrante veamos los fundamentos teórico-históricos de estos problemas actuales referidos a América Latina, ¿no? Y esto lo decidimos así porque creemos que es muy, muy importante los cambios que se están dando en América Latina, ¿no? O sea, hay un cambio geopolítico, geoeconómico y político mundial, y América Latina está siendo, es parte de ese gran cambio mundial, ¿no? Entonces, consideramos que es de suma relevancia estudiar esta problemática desde el punto de vista de los ejes que guían al seminario, además de que esto coincide con un workshop que estamos organizando como Prolocode, precisamente sobre las alternativas al neoliberalismo en América Latina, ¿no? Con la idea de, a partir de esta problemática de las alternativas del neoliberalismo en América Latina, hacer una recuperación del pensamiento del desarrollo en América Latina, para ver, sus alcances y sus limitaciones en la explicación de esta nueva realidad, ¿no? de América Latina. Entonces, por eso es que decidimos en esta ocasión invertir el orden, porque, como les digo, queremos hacer coincidir esta discusión que vamos a dar en el seminario con la problemática de este workshop que estamos organizando como Prolocode, que va a tener lugar en marzo, ¿no? En el mes de marzo. Y bueno, entonces, de acuerdo a esa inversión de orden, tocaría en el semestre entrante
digamos, ver los problemas que tienen que ver con los fundamentos teórico-históricos de la problemática actual de América Latina. Y la tercera parte del seminario, o sea, en esta perspectiva de desarrollo, digamos, de largo alcance, es el estudio de México en particular, ¿no? La problemática de México en particular, siempre bajo los ejes que nos rigen, ¿no? Y ahí, bueno, sería igual dividir el estudio en dos partes, estudiar los problemas de México desde el punto de vista de sus fundamentos teórico-históricos y posteriormente abordar los problemas actuales, o tal vez lo hagamos al revés, eso estará por definirse sería el año que entra, ¿no? Sergio, yo creo que su micrófono no está así. No funciona. Es que creo que no lo... Ok, ahí está mejor, ¿no? Creo. Si no, que lea. Sí, ok. Mejor usa el otro, porque ese se pierde, como lo traes muy abajo, no sé. A ver, nomás ver si está bien el otro. Sí, a ver. Bien, entonces, digamos, hecha esa introducción, lo que voy a hacer ahora es hacer una presentación general del seminario que vamos a llevar a cabo este semestre. Yo haré una presentación general de la problemática del seminario y después daré la palabra a mis compañeros para que cada quien exponga en particular la parte, el bloque de cada uno de ellos. Bien, como decía, o sea, el mundo en la actualidad está sufriendo grandes cambios de gran alcance, ¿no? Cambios geoeconómicos y políticos mundiales, que podríamos resumir por un lado, la crisis del sistema hegemónico de Estados Unidos, del sistema de hegemonía de Estados Unidos, correspondiente a la crisis del neoliberalismo, ¿no? Por una parte, y por otro lado, la emergencia cada vez más clara desde mi punto de vista de un proyecto hegemónico de alcance mundial, de alcance global, encabezado por China, ¿no? Y que integra, pues, diría asimétricamente a los BRICS, ¿no? Tiende a integrar de modo asimétrico a los BRICS y al conjunto de lo que ahora se llama el sur global, ¿no? Entonces, ante esa situación, ¿no? Mundial que se expresa en la existencia de múltiples conflictos regionales como pocas veces en la historia habían existido, ¿no? América Latina se encuentra escindida en dos grandes partes, diríamos, ¿no? Por un lado, el norte-centro, ¿no? De América Latina, en particular México, los países de Centroamérica, parte del Caribe, que se encuentran comprometidos con la vía de desarrollo neoliberal, ¿no? Y que además tienen, digamos, una relación de integración económica y comercial muy fuerte con Estados Unidos, ¿no? En donde habría que considerar un proceso de reorientación dentro del propio neoliberalismo que, digo, para abordarlo tendríamos que considerar el caso específico de México, ¿no? México está en un proceso de reorientación del neoliberalismo y las conjunto de las reformas, de las famosas reformas económicas, se inscriben dentro de este proceso, ¿no? O sea, un intento de dar de restablecer una cierta capacidad de gestión al Estado, ante digamos los problemas evidentes
la libre o de la autorregulación del mercado, ¿no? Entonces creo que las reformas económicas en el país van en este sentido, pero en realidad esto se inscribe dentro de un proceso más amplio que ahora claramente, se puede ver más claramente en las iniciativas recientes de Obama en Estados Unidos, en el sentido que van justamente en el sentido de una reorientación dentro del propio neoliberalismo, que en términos teóricos podríamos identificar con el neoinstitucionalismo, ¿no? Es una reorientación que creo que sigue en general los lineamientos del neoinstitucionalismo, es decir, la recuperación de las instituciones, y dentro de esa recuperación de las instituciones, la recuperación del Estado, ¿no? Y de la discusión sobre el Estado, pero siempre dentro de los límites del neoliberalismo, ¿no? Entonces, está, digamos, este gran bloque, ¿no? de el neoliberalismo, la crisis del sistema de hegemonía de Estados Unidos, con este proceso de reorientación, la parte norte-centro de América Latina que se inscribe, digamos, en esa trayectoria, en ese proceso, y por otro lado está el sur de América Latina, ¿no? El sur de América Latina, que ha emprendido desde inicios de los 2000 un proceso de búsqueda de vías alternativas al neoliberalismo. Eso ha llevado a la región a una nueva integración con Asia, con China, que implica nuevas oportunidades de desarrollo para la región, pero también nuevos y grandes desafíos, ¿no? Para la región, como es el hecho de que se ha establecido, en particular con China, una nueva relación de tipo sur-norte, ¿no? Donde los países latinoamericanos son exportadores de materias primas, básicamente. Esto ha originado una reprimarización de las exportaciones de estos países, una cierta reprimarización de la producción. Ahí hay todo un debate, ¿no? A cambio de importar productos de Asia, y en particular de China, de tipo industrial y crecientemente intensivos en conocimiento, ¿no? Entonces, aquí se abre toda una discusión. Hay quienes dicen que esto está llevando a un proceso de desindustrialización en los países de América del Sur, ¿no? Entonces, son uno de los grandes problemas que tendremos que abordar en este seminario, ¿no? Y bueno, por otro lado, como digo, esto está representando nuevas alternativas, nuevas posibilidades de desarrollo para esta subregión, ¿no? Puesto que estos países, bueno, han crecido, son una parte importante de este sur global en ascenso, han crecido a tasas muy importantes, han podido, a partir sobre todo de una política de redistribución de la renta agrominero, petrolera, en algunos casos internacional, han podido promover políticas, bueno, también aquí se abre una discusión si políticas activas o no activas de industrialización, ¿no? Pero lo que es más claro, políticas redistributivas, ¿no? Políticas redistributivas que han, esto es, digo, innegable, han reducido la desigualdad social, han reducido los niveles de pobreza, han incrementado, digamos, las filas de las clases medias, particularmente en el caso de Brasil, ¿no? Entonces, y en pocas palabras, estos procesos de crecimiento, de alto crecimiento económico, han ido acompañados de un progreso social importante, ¿no? Entonces, estas son parte de las nuevas oportunidades de desarrollo que están abriendo en la región, y que han implicado también, desde el punto de vista geopolítico, una
un claro realineamiento arco del ascenso de este proceso, este proyecto hegemónico de alcance global del que yo hacía referencia, que es encabezado por China, ¿no? Esto es cada vez más claro. Entonces, bueno, nos vamos a abordar. Bueno, otra cosa que hay que agregar es que es el problema de la desaceleración de China, ¿no? O sea, si bien digamos todo marchaba bien hasta prácticamente el 2011, 2010-2011, se añade una nueva problemática que es la desaceleración de China, ¿no? La desaceleración de China, entonces esto repercute en el precio de las commodities internacionales y esto entonces representa una nueva, bueno, signos de agotamiento de esta vía o de estos procesos de búsqueda de vía alternativa al neoliberalismo en el sur, que está planteando, está poniendo al orden del día las insuficiencias que tienen estos procesos y la necesidad de, bueno, entre otras cosas, esto lo dice la CEPAL muy insistentemente, la necesidad de diversificar el aparato productivo, la necesidad de incrementar los procesos en conocimiento, ¿no? La necesidad de políticas activas de industrialización, en fin, ¿no? La desaceleración de China está mostrando los límites que puede tener esta vía que han seguido los países si se mantienen bajo los fundamentos bajo los cuales se ha mantenido hasta el momento, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de la discusión que se está dando en torno a América Latina, y entonces nosotros creemos que una forma de abordar esta discusión es justamente a partir de los ejes que rigen a este seminario, es decir, por un lado está la problemática de los cambios en el orden mundial, las posibles formas de integración de América Latina dentro de estos cambios, ¿no? Por otro lado está la problemática de las posibilidades o de las perspectivas del nuevo capitalismo más allá del neoliberalismo en los países de la región, ¿no? E inclusive de la necesidad de reforzar, digamos, los procesos de desarrollo en términos del nuevo capitalismo como forma de evitar una nueva relación de dependencia con China, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, este es otro gran problema que está en el tapete de la discusión, y que vamos a tratar de abordar en la primera parte del primer bloque del seminario, ¿no? Y por otro lado están problemas como, bueno, de manera importante el Estado, ¿no? O sea, dentro de este curso que ha tomado América del Sur, ha sido fundamental un nuevo activismo estatal, ¿no? Digamos, el eje ha sido en torno a un nuevo activismo estatal, y entonces esto plantea toda la discusión en torno a las posibilidades reales del Estado para encabezar un proyecto alternativo al neoliberalismo, ¿no? Plantea la cuestión de si la necesidad de caracterizar los procesos actuales que se han venido dando en América del Sur, en tanto en lo que se refiere a su capacidad realmente de romper con el neoliberalismo, o hasta qué punto siguen prevaleciendo algunas inercias neoliberales, ¿no? Dentro de estos procesos de búsqueda de vías alternativas, y en este aspecto el problema central es
el de los determinantes del accionar estatal en la reproducción económica y sus posibilidades de promover vías alternativas, ¿no? Y por otro lado está el problema de las empresas multinacionales de los países de América Latina, ¿no? El papel que han jugado en estos países en particular dentro de esta vía, de estas vías alternativas y su papel efectivo o potencial en promover el desarrollo de sus países o de sus bases nacionales de expansión multinacional, ¿no? Entonces, bueno, me parece que este es a grandes rasgos el panorama que enfrenta América Latina y que nos proponemos abordar en este seminario. Doy entonces la palabra a Alejandro para que presente el bloque, que será el bloque que abrirá el seminario. Después seguiría yo por el orden después de la ordenación que le hemos dado al programa, ¿no? Con el bloque del Estado, y al final Jorge para presentar, digamos, el bloque de la empresa multinacional y el desarrollo. Alejandro. Bueno, en términos generales, o sea, la parte mía que me toca el seminario está expresada en su nombre, que es América Latina, la complejización de la crisis internacional y los cambios en el orden mundial. Entonces, porque creemos que América Latina está pasando por una coyuntura histórica nueva, diferente a la que se dio, yo diría, hasta principios de esta década, ¿no? Y que cada vez más se está modificando en función de cambios mundiales muy grandes y de amplio espectro, diríamos, que abarcan, no solamente son grandes los cambios, son muchos, son múltiples, entrecruzados, que generan tal vez la mayor complejidad que nunca ha vivido el mundo en cuanto a la, diríamos así, a la variedad, ¿no?, y a las múltiples facetas que tienen estos cambios mundiales. Entonces, vamos a dividir en 4 sesiones este trabajo, que es la primera. Se va a llamar la complejización de la crisis mundial y la agudización del conflicto político en todo el mundo. Que va a ser una visión obviamente sintética. Todos estos problemas, los que vamos a mencionar, todos justificarían una sesión por lo menos, por lo que vamos a tratar de tocar los aspectos fundamentales, incluso en la bibliografía que demos, vamos a tratar de centrarnos en los puntos centrales. Nuestra idea no es tanto que se dominen o se conozcan a fondo estos nuevos problemas, sino que se tenga una idea de su existencia y de cómo se relacionan entre sí. Y se dará, obviamente, bibliografía para que puedan ir a cada uno de esos puntos, que por cierto es muy variada. Es imposible ahora una bibliografía que abarque todo, no hay libros, no hay artículos que, diríamos, aborden en conjunto, que yo conozca, ¿no?, la nueva problemática del mundo, pero sí hay muchísimos materiales que todos apuntan en la misma dirección. Vamos a dar un trabajo mío aquí con otros 2 compañeros de Prolocode, que va a ser el centro, diríamos, bibliográfico de esta primera sesión, complementado con algunos otros materiales.
La segunda sesión, vamos a terminar esta primera sesión con tratar dentro de la multiplicación de conflictos en todo el mundo, hay una serie de regiones que destacan por su importancia y que a su vez están muy interaccionados con los otros. Vamos a empezar en la segunda sesión con el bloque, esos tres bloques fundamentales que están variando, estas regiones que están variando rápidamente. Obviamente Estados Unidos es un proceso anterior, lo vamos a tocar de pasada, ¿no? Que hay de nuevo, pero la declinación de Estados Unidos y los grandes cambios vienen detrás. Hay cosas de cierta importancia, pero menores en el conjunto del panorama. Vemos fundamental la problemática del Medio Oriente, que es muy compleja, porque allí nos encontramos, en este momento creemos que es el nudo central de la crisis mundial, de la cuestión energética que ha pasado a convertirse en este momento en fundamental para la economía mundial, que se combina con los cambios de China, el nuevo papel de Rusia y las repercusiones mundiales. En relación al Medio Oriente, creemos que hay una serie de problemas cruciales que vamos a considerar. El primero es la retirada mundial, la retirada militar de Estados Unidos. Estados Unidos viene interviniendo militarmente en el Medio Oriente desde hace bastante tiempo atrás, lo más indirectamente en la guerra de Afganistán y luego directamente a partir, ¿no es cierto?, ¿no? Bueno, primero la intervención indirecta en la guerra de Siria, de Irak, Irán, luego la invasión a Kuwait primero y luego la invasión, la entrada militar contra Irak frente a la invasión de Kuwait, luego la invasión de Irán, ¿no?, y de Afganistán, de Irak y de Afganistán, que significó un largo conflicto que prácticamente devastó enormes zonas, ¿no?, de estas regiones, y que generó una muy fuerte polarización en la región. Pero esto es seguido luego, ya en el contexto de la declinación, por una retirada a Estados Unidos, militar, que deja un vacío en esta región estratégica, que es central porque es el nexo entre Europa, entre Asia Oriental y Europa, sobre todo Europa Occidental, lo que llamaríamos el nexo, ¿no?, entre estas dos regiones. Y por lo tanto, estratégicamente, y por su importancia en el orden mundial, es fundamental. Estados Unidos se retira, y ese problema vamos a tratar, no estudiarlo a fondo, pero sí en sus manifestaciones, que son muy claras, sus principales manifestaciones de esta retirada, que genera un vacío del poder en la región. En ese contexto, y dentro del nuevo tipo de lucha que se abre, que se combina con lo que fue la resistencia a la invasión de Estados Unidos de Irán, surge un fenómeno nuevo mundial de gran importancia, que ha llegado para quedarse un buen tiempo y que va a afectar no solamente a la política, sino a la economía mundial, y a la vida social de casi todo el mundo,
que es el fenómeno del yihadismo, que es un fenómeno de gran importancia, porque ya no es el fenómeno de Al-Qaeda, de atentados simplemente, sino es el intento de ocupación territorial y de extensión mundial, no solamente en determinados países islámicos o en los países europeos, Estados Unidos y otros países del mundo que con las grandes migraciones internacionales tienen grandes poblaciones islámicas al interior, y también que atrae a europeos no islámicos, ¿no?, estadounidenses, etcétera, y genera un fenómeno de guerra nueva, de guerra, diríamos, que en principio tiene fundamentaciones religiosas y culturales, pero que a su vez se apoya en una base política, porque se junta con la guerra palestina, la agudización del conflicto palestino y la polarización que esto significa a nivel mundial. Y tenemos finalmente en este bloque lo que sería el trasfondo energético del conflicto, ¿no? O sea, que esto tiene mucha importancia por una razón. Cada vez se habla más de la necesidad del pasaje a energías limpias, renovables. Pero ante el retraso del predominio de esas energías limpias, que se calcula que recién dentro de unos 20 años podrán pasar a tener una relevancia fundamental, surge la importancia, ¿no?, que tiene sobre todo el gas natural. Como producción de energía se produce energía eléctrica a partir del carbón y del gas natural. Y el carbón, por ser altamente contaminante, tiende a ser sustituido en casi todas partes por el gas natural, que tiene especificidades, no solamente que es más limpio, sino que requiere mucho más del gasoducto, que es el medio más variado y revaloriza el espacio. Y el alineamiento de los países, ¿no?, en términos del gasoducto. A su vez el petróleo, que si bien está en relativa decadencia por problemas, diríamos, de caída en la demanda mundial por sustitución del petróleo parcial por otro tipo de productos, y también tiene al mismo tiempo incrementos fuertes en la producción, sobre todo por la aparición de nuevas tecnologías, ¿no?, la del fracking, la de lo que es la ruptura hidráulica, ¿no?, ha abierto se podría decir, una nueva época histórica en términos de la problemática de la energía, que tuvo un gran corte histórico en ocasión de la crisis, lo que fue la gran crisis del principio de los 70, ¿no?, cuando surge el OPEP, que está ligado a la crisis de Estados Unidos, a un periodo largo depresivo en Estados Unidos, etcétera, y el mundo, ¿no? El alza de los precios del petróleo pasa a ser un fenómeno histórico fundamental. Entramos en otra época donde se combinan razones económicas y técnicas con razones políticas, ¿no?, para determinar
una baja histórica a más de la mitad de la especulación internacional y muy posiblemente se establezcan precios intermedios entre los actuales y los más altos. De todas maneras, implica un cambio muy importante, ¿no?, en la economía mundial, porque afecta muy directamente a los países petroleros, afecta a todos los países del mundo en cuanto baja costos de producción, ¿no es cierto?, alienta, ¿no es cierto?, mejor dicho, desalienta en cierta forma la búsqueda de energías, de nuevas energías, o sea, la hace más costosa relativamente a las nuevas energías renovables. Entonces, además de otros cambios también importantes, como es los cambios en la energía nuclear, que de golpe tiene una serie de transformaciones que la hacen más segura y que también tiene a tener una renovada importancia, a pesar de los peligros, sobre todo en las zonas sísmicas. No, en las zonas no sísmicas, diríamos, tiende nuevamente a tener importancia la energía nuclear. Aunque con desprestigio también internacional, ¿no? Sin duda, sin duda. La opinión pública mundial está a favor de las energías renovables y sobre todo en contra del carbón y de la energía nuclear. Pero muchos países optan por la energía nuclear, por razones económicas, técnicas, y porque no ven peligro. Es una discusión medio parecida a la que hay en la agricultura sobre, diríamos así, el uso de las, diríamos, de la biogenética, ¿no?, de la agricultura que emplea tecnologías genéticas, donde hay una gran discusión mundial sobre esto y posiciones distintas de los países. Bueno, ahora, detrás de esta crisis están los grandes jugadores internacionales del sector, ¿no?, y en particular ciertos países son claves en esto. Rusia, Irán, Arabia Saudita, Estados Unidos. Es importante tratar con algún detalle, mucho no se puede, sobre todo dar bibliografía, para la comprensión de este problema, porque tendrá también mucha incidencia en América Latina. Por ejemplo, significa un agravamiento extremo de la situación de Venezuela y un golpe muy fuerte a la de países productores de petróleo, que son muchos, ¿no? Ecuador, Bolivia, incluso Colombia últimamente, ¿no?, que van a verse afectados, aparte de la caída, lo que se señaló Sergio, de la caída de los precios de los commodities, ¿no? Esto va a generar problemas fuertes en América Latina, al mismo tiempo que va a favorecer a otros países, ¿no? Son múltiples consecuencias, porque, por ejemplo, este problema también petrolero de las nuevas tecnologías de extracción, el fracking, las técnicas de ruptura, diríamos así, o shale gas, como se los conocen, ¿no?, plantean problemas por la existencia de grandes yacimientos en América Latina, sobre todo en Argentina y en México, también en Brasil y otros países, pero cuya producción depende de la evolución de los costos mundiales del petróleo convencional. Entonces, todo esto da un panorama muy complejo, ¿no?, en la cual la competencia normal
económica se combina con la lucha política y la guerra. El yihadismo, la orientación, ¿no? Está directamente vinculada al trazado de los gasoductos en Medio Oriente, ¿no? Y por lo tanto no puede dejarse de lado. El yihadismo no solamente tiene que ver con un conflicto, diríamos, cultural, militar, ¿cómo? Ideológico y religioso, ¿no es cierto?, sino que tiene consecuencias directas sobre el desenlace de esta cuestión energética que es decisiva para la evolución y para las condiciones del desarrollo en nuestros países. Por lo tanto, tendremos que ver rápidamente a los principales jugadores en esto. Bueno, la tercera sesión centramos en América Latina. El problema principal será, América Latina se llamará y el nuevo contexto internacional. Partiremos del hecho que ya mencionó Sergio, la división de América Latina en dos partes, donde es muy importante la situación de México, que eso está muy ligado a lo que pasa en Estados Unidos. No lo mencioné de pasada, pero es decisivo. Estados Unidos aparentemente inició una recuperación, pero es una recuperación no solamente muy endeble por la enorme deuda externa existente, que va a ser más cara de pagar con la modificación de las tasas de interés, sino también por la parálisis política que vive Estados Unidos, donde hay una división en su gobierno en dos alas totalmente enfrentadas. El ala del presidente, que ha quedado en minoría sin apoyo parlamentario, y el Partido Republicano vinculado a los sectores más agresivos de Estados Unidos y más tradicionales, ¿no?, cuyo desenlace genera importantes matices, ¿no?, en relación a los distintos problemas que se están tratando en el mundo y que afectarían obviamente a América Latina. Entonces, dentro de esta polarización, por ejemplo, uno de los planteos de Obama es reindustrializar Estados Unidos. Las transnacionales, como surgido en la cuestión esta de las ramas que ha tratado el doctor Jorge, ¿no?, de los Spielberg, etcétera, las transnacionales norteamericanas se han ido del país, producen en el exterior buscando costos más reducidos, y México se ha convertido en ese sentido en tal vez es un productor casi tan importante como Estados Unidos en términos de la industria de la computación, por ejemplo, ¿no?, incluso de la energía del automóvil, no tecnológicamente, no en las partes fundamentales o en la investigación, sino en ensamblaje, ¿no es cierto?, en tareas, lo que es la terminación, ¿no?, de estas tareas. Y si Estados Unidos tiene éxito en lograr el retorno de ciertas partes de sus inversiones extranjeras, sus multinacionales, eso va a afectar directamente a México, en el sentido que México va a ser el receptor natural por sus costos salariales de esa inversión, ¿no?, pero a costa de una acentuación de la transformación que viene viviendo México. Esto es, por lo tanto, también otra de las consecuencias que va a sufrir México y que se deriva de los cambios del orden mundial. Sudamérica, parte de América Central y del Caribe, viven también una situación muy compleja, por las razones que ha señalado en general Sergio. Pero además, porque hay una agudización de la lucha política en cada país. O sea, así como el Medio Oriente, eso lo vamos a tratar,
entre los grandes cambios que hay en el mundo están las características de los conflictos internacionales y de las guerras. No solamente el pasaje de la entrada en la ciberguerra, el uso del espionaje, de Internet, de un conjunto de elementos ligados a las nuevas tecnologías, el uso del dron, por ejemplo, ¿no? Que modifica el panorama de la guerra, sino la aparición de guerras salvajes de exterminio, ¿no? como son las del yihadismo, las del Medio Oriente, pero también se dan otro tipo de conflictos, que son los conflictos típicos, diríamos, de América del Sur, la soft, las guerras de poder blando, diríamos, las guerras basadas en la búsqueda de consensos. En Estados Unidos se desarrolló la categoría del soft power, o sea, el poder blando, no al lado del poder duro, o sea, del militar, de la violencia. El consenso, el papel que cumplen los medios de comunicación de masas, las fundaciones, ¿no? O sea, la lucha por la opinión pública, en base al juego de las grandes cadenas, de los servicios de información, ¿no es cierto?, del subsidio directamente a fuerzas políticas opositoras a los gobiernos progresistas, que ha generado conflictos en casi todos los países, ¿no? Y una pugna de naturaleza diferente, pero no menos intensa en el fondo, ¿no?, que la que se vive en otras partes del mundo. No hay casi país en América Latina que no esté en una situación podríamos decir, de guerra civil embrionaria, que no es guerra civil porque está mediada por estas otras formas de lucha, que no solamente se han dado en América Latina, se han dado, por ejemplo, en Ucrania, no, y se van a dar y introducir la otra región nueva, que es Europa. Europa ve agravada su crisis por dos tipos de fenómenos. Uno, la cuestión monetaria, que debemos profundizar, que es muy importante, ¿no? El euro cada vez es más difícil subsistir, y se ha dado en un primer país europeo una ruptura de Grecia, con programas muy parecidos a los de la nueva izquierda, o centroizquierda, o como queramos llamar latinoamericana, ¿no?, que afecta directamente la política de lo que es el comando de la economía europea y la base de actuación del marco, y que puede extenderse con el apoyo de Rusia, de China y de Rusia a otras partes de Europa, ¿no?, lo cual agrava aún más, por su posible con rebotes sobre la economía norteamericana, la situación mundial. Finalmente, la última sesión trataremos países claves, no para estudiarlos, es imposible estudiarlos, sino para ver más bien tipologías de países dentro de la situación de América Latina. Veremos 5 casos: el caso de México, el caso de Venezuela, el caso de Brasil, el de Argentina y el de Colombia. Son países que tienen o se encuentran en las antípodas o tienen matices importantes diferentes, que tenemos que por lo menos tener ligeras nociones sobre en qué se diferencian estos matices o grandes diferencias. Para poder leer sobre ellos, entender, hay mucho que leer. Con eso terminaríamos la sesión. Vamos a tener que leer mucho, pero es imposible que en un mes leamos todo lo que
incluso imprescindible para leer, para ver todo esto. Pero lo que queremos más bien es abrir una serie de focos de interés para guiar una larga lectura, ¿no?, de los interesados en esto, en estas cosas, ¿no?, porque es mucho lo que hay, son muchas las cosas nuevas, ¿no?, que hay que agarrar, comprender, que se ligan con transformaciones también de ciertas categorías teóricas, ¿no? Aparecen nuevos fenómenos que no habían sido estudiados, que no existían antes, ¿no?, y que a su vez afectan a la teoría, decisivamente afectan a la teoría, no solamente tanto a la teoría, a las distintas teorías existentes, ¿no?, que requieren de categorías nuevas, ¿no?, y de, bueno, y de sí, categorías, sistemas, relaciones, ¿no? Eso sería. Bien. Bueno, entonces paso a exponer brevemente el segundo bloque del programa, que es sobre el Estado, y se llama El Estado entre el neoliberalismo, neodesarrollismo y postneoliberalismo, ¿no? Entonces, con esto quiero, digamos, poner en el centro de la discusión a la problemática estatal, tanto en términos de los nuevos procesos que tienen lugar en América Latina, como del debate, ¿no?, del debate en torno al Estado en su relación con estos fenómenos: neoliberalismo, postneoliberalismo, neodesarrollismo. Bien, entonces, bueno, igual que el bloque anterior, es un bloque que se va a componer de 4 sesiones. Entonces, en la primera será una sesión de consideraciones teóricas y consideraciones teóricas sobre el Estado en términos o en una perspectiva socioespacial, ¿no? O sea, yo considero que la problemática del Estado es una problemática muy compleja porque integra diversas, o sea, es, digamos, un centro integrador, por decirlo así, de diversas dimensiones de los procesos, ¿no?, de desarrollo, pero en particular el Estado, la teoría del Estado tiene 3 dimensiones, y sobre esto voy a insistir en esta primera sesión. O sea, una dimensión política, una dimensión económica y una dimensión espacial. Entonces, creo que la teoría del Estado tiene que ir hacia una integración de estas 3 dimensiones, y por eso planteo que tiene que ir en perspectiva socioespacial, ¿no? Digamos, con esta intencionalidad de integración de estas 3 dimensiones, la teoría del Estado. Bueno, para esto me parece que es central la aportación de Gramsci. Bueno, está el programa ahí. Me parece que es central la aportación de Gramsci, y en particular el concepto de Estado ampliado como un concepto clave a partir del cual se puede avanzar en esta integración de las 3 dimensiones de la teoría del Estado, ¿no? Entonces me detendré a explicar por qué considero que este concepto de Estado ampliado es clave y cómo a partir de él se puede avanzar hacia una integración de las 3 dimensiones de la teoría del Estado. Y en parte, bueno, es clave esta aportación porque claramente Gramsci se mueve en una dimensión de fase de desarrollo, a diferencia o complementariamente a la dimensión de modo de producción en términos de la historicidad del capitalismo. Y entonces claramente el concepto de Estado ampliado está planteado en esta perspectiva de fase de desarrollo, ¿no? Y por lo tanto está presente la inquietud y la necesidad
de integrar la teoría del Estado en términos de fases de desarrollo, ¿no? Entonces, tendremos que abordar esta relación entre Estado, fase de desarrollo, a partir de la perspectiva de los países en desarrollo. Entonces, del Estado en los países del desarrollo, y particularmente del accionar estatal en la economía, en el desarrollo y la reproducción económica. Entonces, tendremos que ver también avanzar teóricamente en cuáles son las principales aportaciones que nos podrían conducir a abordar esta problemática de acuerdo a la especificidad, ¿no?, de los países en desarrollo. Entonces, esto pasa por ver cuáles son las aportaciones teóricas que contribuyen a entender la especificidad de los países en desarrollo, y particularmente los de América Latina, ¿no? Y para finalmente plantear entonces esta direccionalidad hacia una visión socioespacial, ¿no? Bien, entonces esto lo abordaremos en la primera sesión, que como digo es de consideraciones teóricas, que de alguna manera será un repaso de algo que hemos ya estado discutiendo en varios semestres, en varios capítulos, digamos, de este seminario de doctorado. En la segunda parte abordaremos, considerando esta escisión de la que yo hablaba de América Latina, abordaremos la relación entre neoliberalismo y Estado, ¿no? Entonces, trataremos de abordar el neoliberalismo en América Latina a partir de una perspectiva de Estado ampliado, y por lo tanto a partir de una perspectiva de bloque histórico, ¿no? Entonces, por eso empezaremos tratando de ver cuáles fueron los cambios o la recomposición que se dio en el bloque histórico corporativo latinoamericano ante la llegada del neoliberalismo, ¿no? O no ante la llegada del neoliberalismo porque pareciera que es algo externo, sino más bien ante el hecho de que estos países, las clases dirigentes de estos países, hayan decidido seguir una vía neoliberal de desarrollo, ¿no? Entonces, esto implicó cambios importantes, una recomposición en el bloque histórico corporativo de la región. Entonces, abordaremos a grandes rasgos estos cambios para entender a su vez los cambios que sufrió el Estado, ¿no? Dentro de esta perspectiva, de Estado ampliado, que necesariamente tiene que considerar en un camino de ida y vuelta las características del bloque histórico o los bloques históricos en América Latina. Entonces, que será la segunda parte, ¿no? Esta relación entre Estado corporativo bajo el neoliberalismo, las transformaciones que sufre el Estado corporativo bajo el neoliberalismo, y en un tercer momento, entonces, abordar la crisis del neoliberalismo, y entonces la consecuente escisión del subcontinente en esto que yo mencionaba en un principio, ¿no? Esta parte del norte centro y el sur, ¿no? Que claramente siguen vías de desarrollo diferentes, ¿no? Y para finalmente rematar con la actual reorientación neoliberal a la cual hacía mención, ¿no? Que en línea de continuidad con el neoinstitucionalismo y el Estado, ¿no? O sea, ¿qué implicaciones tiene esta reorientación neoliberal en términos del accionar estatal? Y para eso considerar en particular el caso de México, ¿no? Dado que nuevamente México se ha puesto a la vanguardia en esta reorientación neoliberal, como se puso a la vanguardia en algún momento de la
asunción, digamos, de una vía neoliberal de desarrollo, ¿no? Y bueno, en ese sentido se ha convertido, o sea, hasta antes de Ayotzinapa, se había convertido pues en un ejemplo internacional, ¿no? A seguir, que bueno, se ha desmoronado estrepitosamente, ¿no? Bien, entonces con esto terminaríamos el segundo bloque, y en el tercer bloque ver entonces la otra parte de América Latina, ¿no? El sur. Entonces lo abordaremos bajo la relación entre los proyectos neodesarrollistas en el sur de América Latina y su relación con el Estado, ¿no? Lo cual es una problemática candente en América del Sur, ¿no? El papel o sea, la capacidad del Estado de promover una vía alternativa en la región que logre superar el neoliberalismo, ¿no? Que logre sacar a estos países de la vía neoliberal. Entonces, para eso, bueno, justamente partiremos de la crisis del neoliberalismo, los diversos intentos de búsqueda de vías alternativas. Ahí se pueden distinguir dos grupos de países, ¿no? Claramente, o sea, los países que rompen con el sistema político, ¿no? Y que esta ruptura del sistema político ha sido una condición para emprender una búsqueda de vía alternativa, ¿no? Que no son los casos de Ecuador, ¿no? Los casos de Bolivia, el caso de Bolivia, el caso de Venezuela, ¿no? Y por otro lado, el otro grupo de países que no rompe con el sistema político, pero que, digamos, los gobiernos que han promovido la búsqueda de una vía alternativa lo han hecho a partir de alianzas multiclasistas inéditas en la historia de estos países, ¿no? Como es el caso de Brasil, como es el caso de Uruguay, ¿no? El caso de Argentina yo creo que es un poco intermedio entre esos dos, ¿no? Es como que el caso más atípico, ¿no? La novela policial y la política. Sí, o sea, un caso intermedio porque no hay ruptura del orden, o sea, bueno, no hay ruptura del orden político, pero finalmente es un gobierno peronista el que encabeza este proceso en Argentina, basado o apoyado en una alianza multiclasista inédita, ¿no? También. Bien. Bueno, entonces trataremos de ver las especificidades de los países en términos generales en esta búsqueda de vías alternativas, para después abordar la discusión o sea, propiamente del neodesarrollismo, ¿no? Y esto necesariamente nos remite a los antecedentes de este neodesarrollismo, es decir, lo que fue el desarrollismo, ¿no? En los países de América Latina, bueno, particularmente los más avanzados, hacia finales de los años 50 y hasta los 70 aproximadamente, ¿no? Entonces, abordar el neodesarrollismo necesariamente nos remite a esa discusión para ver qué de nuevo tiene este neodesarrollismo y cuáles son las líneas de continuidad con el desarrollismo clásico, digamos, ¿no? Esto también nos va a poner a debatir con la escuela de la CEPAL, ¿no? Con la escuela desarrollista de América Latina, que va a ser, digamos, una inquietud latente y subyacente, digamos, a lo largo del abordaje de estas problemáticas. Para en un tercer momento, entonces, centrarnos propiamente en la relación entre desarrollismo y Estado. O sea, qué cambios ha implicado en el accionar estatal estas vías de desarrollo neodesarrollista, los alcances que puede tener y las limitaciones, ¿no?
Y en particular acá tomaremos como ejemplo las experiencias de Brasil y Argentina. Y al final hacer una discusión polémica sobre las inercias, lo que yo llamaría las inercias neoliberales en estas experiencias, y más, ¿no? Y más porque me refiero también a inercias del pasado, ¿no? O sea, procesos que vienen desde la sustitución de importaciones y que estas experiencias no han podido, cuando menos aún, superar, ¿no? Y que son inercias persistentes, vivientes, digamos, en estos países, ¿no? Y que tiene que ver con la discusión de los alcances de las vías de desarrollo seguidas por estos países y también de sus limitaciones, ¿no? Para cerrar con la cuarta sesión, en términos de preguntarse si estas experiencias o en qué medida estas experiencias realmente van orientadas hacia una vía posneoliberal en América Latina, ¿no? Entonces aquí más bien sería recuperar el abordaje de estas experiencias en términos de los alcances que han tenido, en qué medida han logrado superar, digamos, al neoliberalismo, cuáles son los retos que tendrían, cuáles son las inercias neoliberales que persisten, pero además cómo tendrían que avanzar para orientarse en una auténtica vía posneoliberal, ¿no? O sea, que dejar atrás definitivamente al neoliberalismo en la perspectiva del nuevo capitalismo, es decir, la perspectiva de la necesidad de desarrollar procesos de aprendizaje social, de innovación social, muy importantemente el problema de la economía social, el conocimiento, ¿no? En estos países que han avanzado en cierta medida en esa perspectiva, la necesidad de un nuevo bloque histórico, ¿no? O sea, cuestión que está latente, está subyacente en la discusión y en los procesos reales que se están dando en estos países, pero que en realidad no han podido cuajar, digamos, en esa perspectiva, ¿no? Y cuál tendría que ser, digamos, el accionar estatal del Estado, el accionar estatal en una perspectiva igual, auténticamente posneoliberal, ¿no? Para con eso, bueno, y algo que es muy importante también y que pocas veces se considera en esta discusión, que es la necesidad de una nueva relación entre Estado y sociedad civil, ¿no? Una relación social participativa, activa y autónoma por parte de la sociedad civil en el ejercicio de tareas estatales y en el control del propio accionar estatal, ¿no? Que es una cuestión que está también subyacente en toda esta discusión. Bueno, y con eso terminaría mi bloque, el bloque sobre el Estado, para entonces dar paso al tercer bloque, ¿no? Que va a presentar Jorge. Bueno, tal vez sea importante decir que hemos pensado que la situación financiera internacional es un tema que debemos de incorporar por medio a lo mejor de un par de conferencias con algún investigador invitado, que lo haríamos. Con eso se cerraría, ¿verdad? No, la idea sería abrir con eso, ¿no? O tal vez abrir con eso. Sí, porque podría relacionar el problema del Estado con el problema de la poca, ¿no? Sí, y muy vinculado también con las experiencias latinoamericanas, no sé, esta propuesta de los países
del ALBA sobre acuerdos monetarios, la posibilidad de acuerdos monetarios y financieros en América Latina, o la situación que ha experimentado Argentina con relación a su deuda externa y los fondos buitres. Creo que son temas que pueden ser muy interesantes si nos redondean la situación general por los aspectos financieros. Bueno, en el tema de las empresas y de las empresas transnacionales, en los semestres anteriores hemos abordado sobre todo la parte teórica vinculada al desarrollo histórico de las empresas multinacionales. Comenzamos desde ver las teorías del imperialismo hasta los desarrollos actuales teóricos, pero nunca lo hemos hecho en abstracto. Siempre hemos estado tocando la situación de las empresas multinacionales, la inversión extranjera directa y específicamente de las empresas multinacionales. Y en ese sentido hemos estado abordando siempre los casos muy importantes para relacionarlos con las empresas multinacionales mexicanas, el caso de México, como es el de los países asiáticos llamados de nueva industrialización, y actualmente el caso de China. Es decir, siempre hemos estado haciendo una relación con la realidad en la parte teórica. Pero nunca hemos tocado específicamente el caso de América Latina, aunque hemos tocado algunas cuestiones de diferencias entre las multinacionales mexicanas y las brasileñas, etc. Pero eso es a lo que nos dedicaríamos en este módulo en 2 sesiones. Si quieres solo para adelante, lo que pasa es que la bocina está arriba de ti, por eso es que si te quieres hacer un poco para adelante para evitar el micrófono. Ahí está, sí, ¿verdad? Ahí está mejor, gracias. Entonces, nos interesa ver por un lado en los casos latinoamericanos que tienen empresas multinacionales de importancia y que se han ubicado sobre todo desde principios de este siglo, desde la primera década de este siglo, internacionalmente de forma muy importante, y más aún después de la crisis, desde el inicio de la crisis hasta la actualidad, porque se han expandido hacia un conjunto de países desarrollados, europeos y hacia Estados Unidos. El caso mexicano, con su expansión de sus multinacionales hacia Estados Unidos, es desde sus orígenes, de sus inicios de aparición de las multinacionales, pero ahora los casos latinoamericanos han seguido también esa vía, y también en algunos casos ahora con cierta tendencia a expandirse hacia las economías asiáticas. Pero nos interesa ver por un lado la competitividad de estas empresas multinacionales y sobre todo si hay analizar y discutir si esto tiene alguna relación con los distintos proyectos de crecimiento y de desarrollo de cada una de estas economías, y es una forma en que vamos también a ligarlo, a vincularlo con las exposiciones que los módulos que van a preceder al de las empresas. Es decir, ¿qué impacto? Intentaremos discutir y ver si hay algún tipo de impacto o un impacto diferenciado sobre las economías de origen, de la forma como se desarrollan y cómo se vinculan con sus economías de origen en los distintos casos vamos a ver, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y México. México y Brasil como las 2 economías que tuvieron multinacionales que se desarrollaron de un grupo importante de multinacionales. Por supuesto hay multinacionales de Uruguay y de Argentina muy tempranos en el siglo XX, pero y ahora las empresas multinacionales chilenas, la inversión extranjera directa chilena, que tienen un gran impulso, pero vamos a ver en dónde se ubican, cuáles son sus formas de expansión
y qué relación tienen con las características de las economías de las cuales surgen. En ese sentido, estaremos también siempre haciendo una comparación con México, pero tenemos también que estar relacionándolos con los casos, por ejemplo, de las empresas multinacionales asiáticas exitosas, para tener un punto de comparación a las empresas multinacionales y aquellos que no. ¿Y cuál sería esa diferenciación? Entonces aquí tenemos algunos de los principales puntos que vamos a estar desarrollando para todos los casos. Van a ser 2 sesiones nada más, y en la segunda sesión lo que vamos a hacer es detenernos en el caso de Brasil. Escogí dos empresas multinacionales muy importantes que son Embraer y el Grupo Vale, porque creo que Embraer es una ejemplificación interesante de un grupo que está diversificado, pero que está en sectores de inversión de alta tecnología, y el Grupo Vale, que es un grupo minero básicamente, es la multinacional más grande brasileña, y entonces eso nos remite también a toda esta discusión anterior que se va a dar sobre la producción en los sectores de commodities, y nos va a poder permitir ejemplificar estas 2 vías de expansión de la inversión extranjera directa brasileña. Creo que uno de los puntos muy importantes va a ser la relación entre el desarrollo, la inversión pública y privada en investigación y desarrollo tecnológico de los países como parte de su política económica, que es diferenciada en todos estos casos, y el papel que las empresas cumplen, lo mismo por sí mismas, cómo adquieren y cuáles son las vías de adquisición de tecnología, y si esto tiene alguna relación de derrama sobre el país, o si potencialmente lo pueden tener, y si eso está vinculado a algún tipo de relación de proyecto o no el desarrollo de las multinacionales de cada país. Hay muy poco escrito sobre esto, es decir, hay mucho escrito sobre el desarrollo de las multinacionales, pero sobre la vinculación de estas empresas con su economía, para el caso latinoamericano, la verdad, hay muy poco. Vamos a escoger alguna bibliografía que nos pueda ayudar para discutir el problema y para entrarle nosotros al problema. Creo que esto sería, en términos muy generales, lo que serían las dos sesiones. Y también creo que sería importante decir que, aunque está planeado en el seminario terminar analizando México, recordemos que desde hace, yo creo que 2 semestres, también nos planteamos que al final de un ciclo de este seminario pudiéramos llegar, y esto más bien fue por una inquietud de ustedes o de los alumnos que han estado participando, poder tratar de hacer una discusión sobre las distintas opciones al neoliberalismo que se están presentando a nivel mundial, uno de los cuales ahora lo vamos a estar viendo porque es Latinoamérica, pero también introducir a algunos otros que pienso que eso sería un cierre de un ciclo del seminario muy, muy importante de plantear, bueno, cuáles son las opciones que hay y qué se están planteando realmente en el mundo actualmente, ¿no? Entonces yo muy brevemente estos son los puntos. No está todavía la bibliografía, como ya dijo Sergio, esa la vamos a ir incorporando un poco más adelante, ¿no? Yo creo que eso es lo que tendría yo que decir. Sí, bueno, esto que acaba de decir Jorge es muy importante,
relacionado a la sesión de cierre. O sea, pensamos hacer una sesión de cierre que no solamente sea, digamos, un balance parcial de cada uno de nosotros, de los módulos, como ha sido hasta ahora, y la entrega de los diplomas, ¿no? Sino de los esperados diplomas ya en ese momento, sino que más bien tratar de hacer una discusión de conjunto en esa última sesión sobre las vías alternativas al neoliberalismo, que bueno, abordar América Latina en la actualidad nos permite conectar muy bien con esa discusión, ¿no? Pero no solamente dejarlo al contexto de América Latina, dado la amplitud del abordaje que se hará de la problemática actual del subcontinente, sino verlo también en perspectiva internacional más amplia, ¿no?